Buenas a todos, culés. Bienvenidos al canal de Gen Blaugrana. En el día de hoy os traigo una noticia bastante interesante, que no os voy a vender que es un bombazo, que es un bombazo mundial, pero sí que es algo bastante curioso de comentar. Y es que el Barça construirá una residencia para el primer equipo. Sí, chicos, acabáis de leer bien, de escuchar bien, más bien. El Barça construirá una residencia para el primer equipo. Vamos a leer la noticia porque me parece, repito, muy curioso de analizar todo esto y a partir de ahí, como siempre, doy mi opinión. El Barça va a construir una residencia para los jugadores del primer equipo en la ciutat esportiva de Sant Joan en Despí. El proyecto está aprobado y es de inminente ejecución en cuanto haya una partida presupuestaria que lo permita. El foco sigue dirigido hacia las obras del Spotify Camp Nou, para que el equipo regrese a su casa lo más pronto posible y vuelva a sentirse cómodo en el hábitat que siempre ha conocido. Y la Junta puede arrancar la máquina recaudatoria que será el nuevo estadio para sanear las cuentas de la entidad. Pero la voluntad de emprender esta inversión está ya decidida en algunos niveles de la entidad. El proyecto tiene un presupuesto inicial de 6 millones de euros. El club pretende que la inversión no le cueste nada y sea financiada mediante patrocinio. Será un gasto menor en comparación con el volumen que supone el Spy Barça. Hombre, yo creo que de hecho es incomparable el gasto que tendría el Spotify Camp Nou con el que tiene la construcción de esto. Si no me equivoco, en la construcción del nuevo Camp Nou eran muchos millones de euros y en este caso hablamos de 6, que repito que según esta noticia, según el periodista Dumenac, pues se pagaría con patrocinios. El Barça no tendría que desembolsar ni un euro. Un hotel propio. Perdón, antes pone esto. En la edificación de esta residencia también va el Barça con retraso, si se compara con clubs análogos a su categoría. Es decir, que hay otros clubs que ya esto lo tienen construido o ya han empezado la obra antes que nosotros. Un hotel propio. La finalidad de esta residencia pretende que sea el lugar de los futbolistas duermen al regresar de sus desplazamientos, sobre todo cuando son de madrugada. En lugar de que cojan los coches al llegar a la ciutat esportiva y se marchen a sus casas, la idea es que pernocten, que no sé qué significa, en los dormitorios de la residencia. Bueno, que duerman en la residencia. Ya que al día siguiente suele haber entrenamiento de recuperación, los futbolistas ganan horas de descanso y pierden menos tiempo para ir y volver a sus domicilios. El uso secundario ejercería las veces de lugar de concentración en los partidos de Barcelona, para que los jugadores se reúnan allí sin tener que recurrir al hotel. Un problema menos de logística y un gasto eliminado, más allá de que los jugadores se sentirán más confortables en un espacio ya conocido y familiar. El edificio se erigirá en la superficie que ocupa el campo número 2, el más cercano al que lleva el nombre de Tito Vilanova, en el que suele trabajar la plantilla de Flick. La proximidad con las estancias del primer equipo evita el trasiego de personas circulando por el interior de las instalaciones, aún quedarían 3 campos de hierba natural y 3 de hierba artificial, más uno de fútbol 7, una cantidad crítica de terrenos de juego para el volumen de fútbol formativo azulgrana. Vale, esto es lo más interesante, aquí nos menciona algo más, pone por aquí, la residencia contará con habitaciones, comedor y salas de reunión, y también se contempla que pueda ser utilizada por otros equipos, como el femenino, aunque su calendario es menos denso que el masculino y los horarios no son tan tardíos. O alguna sección profesional, siempre y cuando no interfiera con los intereses del grupo de Flick, que gozará de prioridad absoluta. Fuentes del club matizan que la construcción de esta residencia es un simple propósito y que no existe calendario de obra ni propuesta acabada. Niegan, asimismo, que hay algún estadio de arquitectura al corriente de los planes del Barça y se estén elaborando diseños. Vale, esto por aquí. Vamos a acabar de leer luego porque hay más texto que comentar, pero estos son los puntos más interesantes para mí de hablar y sobre todo vamos a mencionar mi opinión sobre todo esto. Para empezar, dejar claro, se está hablando de una residencia que utilizaría el primer equipo para poder descansar cuando venimos de viajes largos, cuando venimos de viajes donde llegas aquí a Barcelona por la madrugada, es muy tarde y obviamente pues no es lo más recomendable que los chicos cojan un coche y se pongan a conducir a estas horas o les lleven en coche a alguien cuando lo que necesitan es descansar, ¿vale? Por lo tanto, pues tendrían una residencia donde podrían, aparte de concentrarse todos, descansar y no tener que hacer estos viajes tan
molestos, sobre todo cuando hablamos de estos momentos donde vienes de un viaje, donde estás con el jet lag, o a lo mejor no tienes jet lag, pero vienes por la madrugada, cansado. Repito, es para mí una muy buena noticia. No solo por lo que digo de que podrás descansar, no tendrán que hacer estos viajes, sino que creo que puede ayudar a la cohesión del equipo, del grupo, de pasar más horas juntos, de prácticamente a veces convivir como si fueran una familia. Yo por eso siempre he abogado por la Masía, porque se apueste por los canteranos, porque considero que es, pues, al final un sentimiento de unión, de familia, de amor por el escudo, que es muy importante para luego luchar y dar el 100% en la presión y en todo el trabajo que requiere el fútbol. Para mí es muy importante. Para mí esto es una noticia interesante y positiva. Luego, repito, habrá que ver si se construye o no, porque aquí se está hablando de que aún no ha empezado. Pero bueno, que es una noticia que parece que se está llevando a cabo, que se está planeando sobre todo, y que más adelante, pues, si por lo que sea se lleva adelante, yo creo que podría ser muy, muy positivo para el equipo. Por lo tanto, esta es mi opinión, así lo veo yo, no sé si estaréis de acuerdo. Vamos a leer un poquito qué más nos dicen, y a partir de ahí hacemos una conclusión final y terminamos el vídeo. A ver, la finalidad de la residencia pretende que sea un lugar donde los futbolistas duerman al regresar de sus desplazamientos, sobre todo cuando son de madrugada, en lugar de que cojan los coches. Bueno, esto ya lo hemos leído. La nueva obra subsanaría un déficit del club azulgrana en comparación a los principales rivales con los que compite, el Madrid en Valdebebas, la del Manchester City junto al Etihad Stadium o el Paris Saint-Germain en Poissy. Cuentan con centros deportivos más modernos y avanzados pese a que la Ciutat Esportiva Joan Gamper se ha construido en este siglo. No le han faltado vicisitudes que han ralentizado su funcionamiento. La primera piedra se colocó en el año 2000, durante la presidencia de Joan Gaspart, y Joan Laporta paralizó las obras un año en su primer mandato por falta de dinero. El primer equipo no se trasladó hasta mediada la campaña 2008-2009, a instancias de Pep Guardiola, que deseaba la privacidad que no tenía el campo de la Masía, luego convertido en un parking. Ostras. Pues fijaos, ¿no?, dónde empezó todo esto, en 2008-2009, un año que creo que todos recordamos con bastante alegría e ilusión. Deficiencias originales. El proyecto inicial tenía una serie de deficiencias que se han ido subsanando, del mismo modo que el coste final fue creciendo hasta casi 70 millones de euros. El inmueble principal se alzó en una orientación equivocada y los paneles solares de la azotea desaprovechaban las mejores horas de luz. Bueno, esto aquí al final nos hablan de lo que pasó en un pasado, que creo que no es tan interesante, y aquí nos hablan de cómo gestiona el City su ciudad esportiva, ¿no?, que obviamente no se llama así, pero a qué hace esa función. La del Manchester City también ha cumplido 10 años y también se construyó fuera de la ciudad, en una zona degradada, algo menor que la Blanca. Tiene 810.000 metros cuadrados, uno de los edificios está reservado para acoger a los jugadores del primer equipo, que duermen en la tercera planta. El dinero del propietario, suministrado por los Emiratos Árabes, no privó de nada a los diseñadores de las instalaciones. Bueno, obviamente cuando cuentas con un jeque detrás que te lo financia todo, es más sencillo, ¿vale? Aquí pues nosotros no tenemos eso, somos un club, no diría que humilde, porque no lo somos, generamos más de, 1.000 millones al año y no vamos a ir aquí de humildes, pero sí que nosotros invertimos el dinero que generamos, no tenemos a un jefe del Estado o a un emirate o lo que sea detrás metiendo billetes por detrás, ¿eh? No tenemos eso. Gracias a Dios, porque yo prefiero realmente ser un equipo deportivo limpio. Y que, repito, invierte lo que genera y no lo que generan, lo que sea, los petrodólares o lo que sea, que no me quiero enrollar con esto. Por lo tanto, bueno, me parece una noticia, repito, bastante positiva, siempre y cuando se acabe llevando a cabo, porque aún es simplemente un proyecto, pero de cara al futuro considero que podría ser una inversión muy interesante. Repito que ya no solo para esto que hablan de los descansos, de que no tengan que coger el coche, de que no tengan que pues desgastar su físico, tanto mentalmente como muscularmente, para luego tener que ir a su casa, descansar y tal. No, tú te vas a esta residencia, duermes, que la tienes al ladito, bien tranquilito y además, oye, haces un poquito de piña. Estás ahí con los colegas, estás ahí con el entrenador, bueno, colegas, con los compañeros, entrenador. Me parece muy interesante. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, si pensaréis diferente y a lo mejor nos convence, pero a mí personalmente me parece una iniciativa muy, muy positiva. Luego veremos si se lleva a cabo o no, porque esto ya sabéis que a veces, bueno, se queda en el olvido y tal. Pero el proyecto está ahí, la idea está ahí, y a mí me parecería excelente.
A partir de ahí, decidme vosotros vuestra opinión, si estáis de acuerdo conmigo, si pensáis diferente, si consideráis que no, esto es una tontería, yo no lo haría, tal, sería mal gastar dinero. Bueno, repito que según ponen aquí en las noticias, pues se pagaría simplemente con patrocinios. El Barça no tendría ni siquiera que invertir dinero, ¿vale? Esto es lo que tiene ser un club que tiene tantos y tantos seguidores, que tienes muchos patrocinadores deseando costearte todas estas cosas. Pero bueno, que repito, decid vuestra opinión, suscribiros si os ha gustado, dad like y nos vemos en la próxima.